palabra, la conciencia, el discurso, el ejemplo. La palabra, la conciencia, el discurso, el ejemplo. Conciencia talibán, que yo ahora te explico. No creo en el destino y desconozco este camino. Abro mi coraza, que es de un tejido sintético. Patético es el rédito de un mérito poco ético. Luchar es un deber que acepto con gusto. Y esto, lo justo, es que lo haga todo el mundo. Sin arrimar el hombro tuyo, no es problema tuyo. Mis tripas revientan, siento mucho ser tan brusco. Por eso busco en la mirada de los que sí conozco. Ningún sollozo, solo el gozo de vivir sin ciu. Si es con los míos, no tengo Dios. Noche no ríos, días fríos, abucíos. Con los mis collazos, tener mugura pa' seguir tras tantos golpes bajos. Que tener fuerzas pa' emburriar lo que nunca jaló. Con la conciencia limpio, vamos con pasos lentos. Quizás no andamos ni avanzamos, pero apáramos. Orgullo es lo que soy y no las cosas que tengo. Vendo mi templo y no lo que habita dentro. Pues tener esta vida me ha marcado a hierro. Vengo del invierno que hace escaso todo cuero. El frío vigila afuera templando la mente. Descuídate un instante para perder lo importante. No es camino fácil pero miro hacia adelante. Cuando muera sonreiré por no haber sido ignorante. El frío la gente del Cantábrico es calor constante. De las personas que pasarín ya acordamos siempre. Y con olvidas las mentiras que creías, que decías con palabras bien decías. Ya llega la muerte, dudas en mente, más saca vuelta. Escucho solo la palabra de quien parla Perú también haz. Con el magín despierto alerta, si mos abrin puertas y la espalda al cubierto dejará. No quiero más promesas que si vuelen este viento. Aunque no valga tanto mejor calda en el invierno que morir de frío solo por no aceptar el consenso. No quiero más palabras que no vayan con el ejemplo. No quiero más promesas que si vuelen este viento. Aunque no valga tanto mejor calda en el invierno que morir de frío solo por no aceptar el consenso. No quiero más palabras que no vayan con el ejemplo. Buenas tardes, desde La Parla una semana más. Estamos hoy con José María Gruber, que le tengo aquí al teléfono, pero está teniendo problemas para activar la cámara, entonces vamos a ver si podemos hacerlo con cámara o si no simplemente con el micro. Nada, pues enviaros saludos de mi parte y también de mi compañera Nerea de Diego, que está también una semana más en la parte técnica. Daros la bienvenida a La Parla, que como sabéis, pues es un programa que pretende acercarnos pues nuestra historia y nuestra cultura a través de sus protagonistas. Y en este quinto programa pues vamos a conocer la trayectoria de José María Gruber, un histórico del movimiento sindicalista cántabro, para hablar de movimiento obrero y de sindicalismo. Vamos a ver si podemos conectar con él. José Mari, entra aunque sea solo con el micrófono. ¿Cómo vas? Vale. ¿Me oyes? No sé si te está oyendo la gente. ¿Se le oye, Nere? Sí. Vale. Pero entra con el ordenador, que te estoy pinchando yo desde el teléfono. El otro día hicimos prueba y iba bien, pero no sabemos qué está pasando ahora, ¿vale? Disculpadnos. Vamos a meter la canción con la que pensábamos cerrar el programa para hacer tiempo, ¿de acuerdo? Para no teneros ahí esperando. Es un tema de Los Bonitos del Norte, que es fue un grupo cántabro en el que tenía mucha presencia la familia Gruber, hijos de José Mari, que estuvieron el otro día, perdón, que componían el grupo. Metemos la canción y comenzamos con el invitado.
soy de un barrio de clase obrera. Llevo la sangre, grito y pelea. La sangre roja en mi bandera. El puño en alto y la vida que rueda. Rueda la vida y yo la freno. Mi trabajo me gano mi sustento. Vendo mi fuerza, vendo mi tiempo. Rompo las tendas cuando reviento. Y sé muy bien de dónde vengo. Bien conozco mi destino. Y sé muy bien lo que no quiero. Y sé también a qué destino. Señor banquero, señor empresario, traemos un mensaje desde nuestro barrio. Señor alcalde, señor presidente, primero el pueblo, primero la gente. Yo soy de un barrio de clase obrera. Yo nunca quise ser de clase media. No voy a huir ni a salvarme solo. Voy con mi gente que me lo ha dado todo. Mi condición de pobre es mi orgullo. Yo llevo el germen de un sueño futuro. Soy el guardián de una rica cultura. La proletaria es mi cura y es mi tumba. Y sé muy bien de dónde vengo. Bien conozco mi destino. Y sé muy bien lo que no quiero. Sé muy bien a quién le tiro. Señor banquero, señor empresario, traemos un mensaje desde nuestro barrio. Señor alcalde, señor presidente, primero el pueblo, primero la gente. Don José María Gruber, muy buenas tardes. Buenas ¿Estás tardes. ahí? Sí, estoy aquí. Vale, pues bueno, vamos a hablar con una J, pero es lo que son cosas del directo que se dicen. Empezamos por el principio. Siempre suelo preguntaros, bueno, pues la familia a la que vinisteis al mundo. Llama la atención de ti lo primero, pues esa conjugación de un apellido de origen checo, si no me equivoco, con otros de vascos, ¿verdad? ¿Tu familia provenía de allí? Sí, mi abuelo paterno provenía de una ciudad cerca de Pilsen y, bueno, por motivos de trabajo se vino a España, acabó en Bilbao y se casó allí. El resto de mi familia, por parte de mi madre e incluso de mi padre también, todos son
vascos, vizcaínos, fundamentalmente. Vinieron a Santander, ¿verdad? Tu padre era empleado contable que vino a trabajar en las Dolomitas estas de Revilla, sí. Y tu madre se encargaba del hogar y también era música, tocaba el piano, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, tenía carrera de piano y de momento pues no ejercía, pero bueno, pues porque crece la familia y hacen falta más ingresos, pues empieza a dar clases de piano y al final pues desarrolló una amplia carrera como profesora de música. Y tú también heredas esa inquietud musical que luego también transmites a tu descendencia, ¿verdad? Tú estudiaste violín, si no me equivoco, en el conservatorio, que además tenemos una foto espectacular de la efeméride. Sí, esa foto corresponde a un concurso del conservatorio. Yo participé como concursante de violín y gané el premio y tal. Yo hice toda la carrera prácticamente de violín, menos un curso. Empecé a los 7 años con solfeo y a los 9 a estudiar violín. Eso, os mudáis a Santander. ¿Tú con qué años llegas a...? No naces en Cantabria, naces en Bilbao, pero con poco tiempo llegáis a Santander y os vais a vivir a la calle Santa Lucía, en el centro, ¿verdad? Efectivamente, yo nazco en Bilbao, pero a los pocos meses, porque mis padres ya estaban instalados en Santander, pero por aquella querencia de volver a París, al lugar de origen, pues nací en Bilbao, pero a los pocos meses ya vine a Santander y allí crecí. Háblanos de tu formación académica. ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo fuiste avanzando? Estudié en la Escuela de Comercio de Santander, primero perito mercantil, que se llamaba, y después profesor mercantil, que equivalía en aquel momento, era una carrera universitaria, era como un título universitario medio. Y acabas, después pasas a hacer lo que se llama las milicias universitarias. Sí, bueno, ese era un sistema que existía en ese momento y por el cual el franquismo decía que para que los universitarios pudiéramos seguir estudiando sin interrumpir la carrera y para hacer el servicio militar, pues habilitaron un sistema que era que en los veranos hacías 2 meses de campamento cada verano. Del primer campamento salías con la graduación de sargento y el segundo campamento con la graduación de alférez. En esa foto que aparece por ahí, pues ya estoy con la estrella de 6 puntas como alférez. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te sentías tú en el ejército y en ese marco marcial? Porque luego de ahí pasas a desarrollar una vocación religiosa, ¿no? Estudias en los jesuitas, te vas a Salamanca. Bueno, cuéntanos tu vinculación con el movimiento este de los curas obreros y con la rama jesuita. Yo, como se puede ver en la foto, salgo alférez con 18 años, o sea que viví la relación con el ejército pues de una manera muy romántica o muy idealista, sin entrar en profundidades, ¿no? Como consecuencia un tanto, yo creo, del ambiente familiar, mi familia era bastante religiosa, pues desde el principio sí tuvimos alguna inquietud por abrirnos a temas sociales, a participar en movimientos, etcétera, ¿no? Y bueno, como consecuencia de eso, pues tengo relación con los jesuitas allí en Santander y de alguna manera, pues no sé si siento la vocación o simplemente me dejé enganchar, que acabé ingresando en los jesuitas después de terminar precisamente ese campamento de milicias universitarias y de ser alférez. Ahí hay una foto que aparece que en Salamanca, en los jesuitas al principio había unas pruebas muy fuertes y ahí estoy en el momento que partimos, el compañero y yo con el violín en la mano, hacia las Urdes, a hacer una prueba que consistía en trabajar en un hospital durante 2 meses. Un hospital que en las Urdes pues era, vamos, de lo más atrasado en aquella zona y bueno, el trabajar en un hospital de esos realmente era una prueba de fuego, ¿eh?
Estuviste 4 años del año 61 al 65 con los jesuitas en Salamanca y luego 2 años más con los jesuitas en Comillas. Y me comentabas que tenían muy claro los jesuitas, bueno, que te dieron la posibilidad de leer y estudiar, ¿no? Porque tenían muy claro que querían formar a los futuros párrocos y que era muy importante la formación. Sí, en realidad los jesuitas no se dedican a parroquias, entonces tiene centros universitarios, Universidad de Deusto, en Madrid otro centro, ICADE me parece que era, de técnicos superiores y tal. En realidad lo que es el trabajo directo en parroquias, en pueblos, etcétera, pues no se ocupaban los jesuitas, pero sí nos formaban o nos daban la posibilidad de formarnos o además de los estudios de filosofía y teología, los eclesiásticos, pues cualquier otro tipo de disciplina. Yo, estando en Comillas, en las vacaciones, pues las he pasado 2 años que estuve en Comillas, las vacaciones las pasé en Bilbao, estudiando con un profesor a armonía, porque todos pensaron los jesuitas que yo tenía capacidad y valores para desarrollar la música, ¿no? Y a partir de ahí empieza o entras en contacto con la primera organización social laica, por así decir, bueno, sin contar el ejército, que sería otro debate si es laico o no, que es la OAC, ¿no? Bueno, conoceremos también a Marta Peredo y a Ramón Peredo. ¿Cómo entras en contacto con este movimiento y cómo empieza a surgir en ti la conciencia social? Bueno, yo ya estando en Comillas coincide que, digamos, en la Iglesia en general y en los jesuitas en particular, pues empieza a surgir un movimiento, digamos, intenta llegar a la esencia del Evangelio y entonces la Iglesia tiene que estar cerca de los pobres y surge un movimiento que se llama de curas obreros y bueno, pues yo entro en relación, todavía estando en los jesuitas, entro en relación con esa gente de tal manera que, bueno, pues incluso de comillas pido que poder dedicarme a trabajar con la gente más necesitada, como sería, digamos, la gente de la construcción, etcétera. Y bueno, pues empiezo a trabajar de peón en la construcción, pero claro, los jesuitas, la corriente esta era minoritaria todavía y los que nos integramos en ese movimiento, pues realmente no teníamos ningún apoyo, sino al revés, todo eran dificultades. Consecuencia de eso, pues decido dejar los jesuitas. Y entonces sí, entro en contacto ya directo en Santander, vuelvo a Santander y entro en contacto con gente de la OAC. Y serás obrero de la construcción hasta el año 72, que en el agosto de 1970 ya pasas 11 días en la provincial, que el otro día estaba echando cuentas y digo, este es el 5º programa de La Parlá y 4 de los 5 invitados han pasado por la cárcel. O aquello que se dice de que la cárcel es el sitio para la gente digna en determinados momentos de la historia. Óscar Allende, que es el único que no ha pasado que se apriete, porque por probabilidad, pasas 11 días en la provincial por repartir propaganda ilegal. ¿Cómo es eso? Sí, unas hojas que había editado la OAC con motivo o en protesta o denuncia de unas movilizaciones que había habido en la construcción en Granada, de la cual habían resultado 2 muertos. Entonces, bueno, pues la OAC edita un panfleto denunciando esa represión. Yo pues, reparto algunas de las hojas, sin ser de la OAC, pero era colaborador con ellos y tal. Reparto algunas hojas y como consecuencia de eso, pues bueno, la Guardia Civil me detiene, me pasa por el juez militar me deja en libertad, pero por decisión gubernativa, pues acabo en la provincial y allí me estrené como represaliado del franquismo. Eso era en el año 70. En el año 71 es el proceso de Burgos, que también pues hay eco solidario en Cantabria. Y de hecho, el 1 de enero, vamos, comenzando el año 71, también lleváis a cabo una protesta contra la pena de muerte.
Sí, el proceso de Burgos termina a finales en diciembre del 70 con la condena a muerte de casi todos los encausados. Al final, pues Franco les conmuta la pena de muerte por cadena perpetua y entonces, bueno, algunos compañeros, y en concreto Marta Peredo, que has citado al principio, y yo, que estamos también cercanos a en aquel momento al movimiento no violento, pues decidimos encarcelarnos con un no a la pena de muerte y salimos a la calle y bueno, pues eso trae como consecuencia que volvamos otra vez a la provincial, también sin pasar por juicios, simplemente por orden gubernativo, porque con motivo del proceso de Burgos, pues estaba declarado el estado de excepción en España. En estos pasos por la cárcel, José Mari, estuvisteis bastante arropados, ¿no? Porque había habido en los años previos una redada a las comisiones obreras en Cantabria y había gente del PCE en la cárcel más curtida que, bueno, que os arropan bastante y os hacen el paso por la cárcel, pues más llevadero o más agradable, por así decir. Sí, porque la cárcel es un mundo. Entonces, como en todos los sitios, hay normas escritas y hay costumbres y hay formas de buscarse la vida, ¿no? Digamos. Entonces, unos novatos como nosotros, que entramos 3 personas, pues el encontrarnos con allí 4 veteranos que estaban en prisión provisional pendiente de juicio, pues nos supuso un apoyo importante para desenvolvernos en ese mundo absolutamente nuevo para nosotros, ¿no? Entramos ya en el año 71, con 28 añucos, te casas, pero no sientas la cabeza en un sentido de militancia política. Sí que vas a terminar la mili en Salamanca de nuevo y buscas acceder al mercado laboral a través del sindicato vertical de aquel tiempo, ¿no? Sí. Era funcionaba un poco como agencia de colocación, un poco así. Era como la oficina de colocación entonces, sí. Y a través de ello accedes ya a Esniace, ¿no? Que será la fábrica donde trabajes muchos años de tu vida. Sí, yo seguía trabajando en la construcción hasta que en septiembre del 72, pues me manda una carta del sindicato vertical ofreciéndome trabajo en Esniace o en lo que entonces era la General, que ahora sería Brixton. Entonces, bueno, pues yo comentando con gente de la BAC y tal, pues, oye, interesaba, ya que en Brixton tenemos alguno por ahí infiltrado, pues que fuese Esniace. Y bueno, ese fue el motivo de que eligiese Esniace. Y allí pues me he tirado hasta el año 79 o 99. Fíjate. ¿Cómo era la Esniace de principios de los años 70 a la que tú entras y con qué intención, ya hemos visto, pues de llevar allí la organización obrera, con qué pie caes en Esniace? Bueno, pues yo entro clandestinamente. Cuando me preguntan si tengo estudios y tal, digo que no, que tengo empezado bachiller, pero que no terminé y tal, porque si hablas con título universitario y tal, pues hubiese habido mosqueo seguro, ¿no? Entonces entro de alguna manera de incógnito y me tiro 2 años, como quien dice, en silencio, porque fundamentalmente me interesaba ser reconocido por los compañeros como un trabajador más, ¿no? Y entonces, bueno, pues haciendo trabajo de compañerismo, siendo buen trabajador, etcétera, etcétera, pero sin, digamos, hacer campaña, ¿no? Sí, y eso se acaba cuando, bueno, era una fabricona, ¿no? Tenía más de 300 empleados y en el año 74... Cerca de 3.000. Cerca de 3.000. Quería decir 3.000, sí, perdón, eso es, una fabricona de más de 3.000 empleados y en el año 74 ya el obrero ejemplar que estaba siendo para los patronos, pues sale un poco de ese papel y es que tocar renovar el convenio colectivo, ¿no? Y pretendían suprimir o rebajar al mínimo el complemento de antigüedad
y ahí se comienzan a organizar asambleas en aquel contexto ilegales para conseguir mejorar las condiciones y un convenio digno, ¿no?, para los trabajadores de la fábrica. Sí, y ahí es donde yo abro la boca por primera vez. De alguna manera me doy a conocer. La alternativa que teníamos era no firmar el convenio colectivo y solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo para que dictase un laudo. Ingenuamente pensábamos que el Ministerio de Trabajo nos iba a dar la razón, pero el laudo confirmó las pretensiones de la empresa y realmente fue un palo importante, pero supuso un primer paso, digamos, para que la gente empezase a despertar, ¿no? Allí coincides, además, en la comarca del Besaya con el delegado del sindicato vertical, que era un tal Miguel Ángel Revilla, si no... Sí, un tal Miguel Ángel Revilla, que lucía un bigotón impresionante en aquel tiempo, que como era tan populista como ahora, pues lo primero que nos dice es, no, pues tenéis que ir a la huelga y tal, ¿no? O sea, como si esto se improvisase y más en aquellos tiempos donde cualquier movimiento, pues bueno, era reprimido, ¿no? Pero bien, es el primer... Yo se lo he recordado muchas veces a Revilla cuando me he encontrado con él, ya no hemos tenido oportunidad y siempre se sonríe así como diciendo, bueno, no me recuerdes. Eso, las primeras asambleas ilegales recogéis firmas, ¿no?, para ejercer presión, que luego esa lista de firmas, pues bueno, sería tenida en cuenta por los patronos de la fábrica también, pues para ver quiénes eran más dóciles y quiénes podían dar lugar a problemas. Y la verdad que como la firma fue una recogida muy exitosa, yo creo que la empresa tampoco se atrevió directamente a tomar cartas en el asunto y a reprimirnos o a lo que sea, ¿no? Pero sí es cierto que a los pocos meses, por otros motivos, acabo otra vez en comisaría y lo primero que me ponen sobre la mesa son los pliegos de firmas que habíamos entregado a la empresa. O sea que la empresa, digamos, no tomó medidas internas, pero sí se apresuró a pasarlo, digamos, a conocimiento de la policía. A partir de ahí empiezas a acercarte a la ORT, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, y tienes también otra mala experiencia con la policía secreta, que te sigue. Hay una pérdida accidental de propaganda, ¿no?, en Nueva Ciudad, en Torlavega, y acabas detenido de nuevo. Cuéntanos un poco aquella. Sí, bueno, es la detención a la que refería ahora mismo. Entonces, bueno, accidentalmente se cae una propaganda, una moto que ya usaba yo, que me había dejado un amigo y bueno, pues eso rápidamente llega a conocimiento de la policía, se presentan en casa, yo no estaba todavía, entraba a trabajar a las 2, llega un policía secreta diciendo que es amigo mío de Bilbao, mi mujer dice que no estoy, que cuando volveré, pues que voy a entrar a las 2, que tengo que llegar pronto y tal. Y bueno, efectivamente a la 1:15, que estamos empezando a comer, pues llega la policía en tromba, entran 4 secretas allí, registran todo lo registrable de la casa. Bueno, con anécdotas como que encuentran a lo mejor una agenda de mi mujer que venía un teléfono de su tía y cogen la agenda como si fuese un tesoro, ¿no? O sea, y me lo sacan luego cuando estoy en comisaría, me llevan por todo el barrio esposado hasta al final del barrio para que me viese públicamente todo el mundo, ¿no? Bueno, en esa detención, pues de alguna manera consigo salir airoso porque ante las preguntas y la presión de dónde venía la propaganda y tal, pues yo eché balones hacia los jesuitas, digo, pues eran antiguos compañeros de Madrid que igual están en relación con la ORT y tal. Y bueno, pasamos a disposición del juez y el juez nos dejó en libertad. Digo nos en plural porque al dueño de la moto, que era Antonio Untañón, todos conocidos por el tema de la memoria histórica, etcétera, la moto era suya, entonces le localizan y le detienen también. Y entonces, bueno, estamos el fin de semana detenidos hasta que el lunes pasamos
a disposición del juez y nos deja en libertad. Vale. Y después de sales en libertad y bueno, el capataz o no sé qué encargado te permite reincorporarte al trabajo, te lo contabiliza como si hubieran sido unas vacaciones un poco Sí, surreales. no, era un químico, un técnico superior, jefe del departamento. Pero bueno, le debéis de caer bien, me llamó y me dice, mira, para que no conste y no tengas problemas y tal, yo te lo pongo como que has estado de vacaciones y tal. Digo, vale, tranquilo, adelante. Sí. Y justo llegas para el año 75, que son las últimas elecciones en el sindicato vertical, que es cuando las comisiones obreras pues barren en esos centros de trabajo, ¿no? Sí, a nivel del Estado español, comisiones obreras, las comisiones obreras, no el sindicato actual, las comisiones obreras se plantean ir al COPO, presentarse a las elecciones del sindicato vertical y en muchos sitios pues sacamos mayoría absoluta. En NEACE barrimos, en Firestone barrimos también. O sea. Bien, y de ahí a los pactos de la Moncloa que se firman en el año 78, ¿Sí? En enero hay una huelga salvaje de 8 días que conseguís un buen convenio con, bueno, el primer gran éxito que los trabajadores pueden percibir, que la lucha tiene sus frutos de una forma material, ¿no? Muy, muy visible porque conseguís prácticamente duplicar, o sea, una subida salarial que prácticamente duplica la renta de los trabajadores. Bien, antes igual hay una confusión de fechas. Como resultado de las elecciones, nosotros formamos parte del jurado de empresa que digamos que era la comisión negociadora de los convenios. Entonces, en el 76 es cuando participamos por primera vez en una negociación de convenio y ahí se consigue un resultado tan sorprendente como que a un 70% de la plantilla en 2 años más que se le duplica el salario. O sea, en vez de 10-15% subidas, que era lo habitual, se consigue un 131% de subida salarial, lo cual era impresionante. Para eso hemos parado la fábrica, cosa que era un mito también, que SNIACE no se podía parar, porque por los productos químicos que manejaba, etcétera, era un peligro y tal. Bueno, pues con un megáfono en la mano y por las bravas paramos la fábrica y entonces la empresa nos llama, la dirección, y dice, la empresa está en sus manos, ¿qué es lo que quieren ustedes? Pues queremos esto y esto y esto y esto, ¿no? Y efectivamente conseguimos un gran convenio. Lo del Pacto de la Moncloa viene después, que los acuerdos establecen unos límites para la negociación colectiva y entonces nos volvemos a plantear superar esos límites y vamos también a la huelga, lo mismo, con megáfono en mano, sin preaviso ni nada, parando las máquinas, los departamentos y nuevamente la empresa pues a ver qué solución tenemos, porque según las directrices del gobierno, la empresa que supere esos límites de subida salarial pues no tendrá acceso a ayudas, subvenciones, etcétera. Y bueno, pues buscamos fórmulas de tal manera que conseguimos en la práctica superar esos límites para la gran mayor o la mayor parte de la plantilla, ¿no? A costa quizá de rebajar los sueldos a los estamentos más altos de dirección. Me está recordando esto aquella frase famosa de Marcelino Camacho del derecho a la huelga se conquistó haciendo huelgas. Para situarnos un poco desde la óptica de hoy, José María, ¿qué salario tenía un obrero medio de SNIACE antes de duplicar, antes de este convenio? ¿Qué salario tenía un obrero de a pie de SNIACE en pesetas? Bueno, yo cuando he entrado en el año 72, a 3 turnos, ganaba 4.500 pesetas al mes. 4.500 pesetas al mes. Bien, año 77 se redacta o se aprueba la ley de libertad sindical y se van creando los primeros sindicatos. Cuéntanos un poco el panorama de siglas y cómo se plantea la situación. Estaba UGT, que era pues quizá el mejor posicionado oficialmente.
las comisiones obreras, bueno, pues son un poco intervenidas o controladas desde el PCE. ¿Cómo se constituyen los primeros sindicatos legales en Cantabria? Bueno, es el momento de la transición, ¿no? Entonces todavía no había libertad sindical, pero aún así la UGT puede celebrar su congreso en el Hotel Ritz, enfrente del Congreso de los Diputados, sin ningún tipo de vigilancia, ni control, ni represión, ¿no? Entonces, bueno, se veía que había acuerdos ya subterráneos que, aunque no se publicasen, pues era evidente que existían, ¿no? Y existía también un acuerdo con el PC para que intentase o se comprometiese a controlar las comisiones obreras, que era un movimiento asambleario abierto, etcétera. Y de ahí, pues, en el seno de las comisiones obreras surge un debate y hay quienes pensamos que la potencia, la fuerza de las comisiones precisamente estaba en su carácter asambleario y abierto, ¿no? Pero el PC, por fruto de su compromiso con el gobierno, pues se empeña en convertirlo en un sindicato estructurado con estatutos, cargos, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí se produce una decisión. Hay gente que salimos de las comisiones obreras e intentamos mantener ese proceso asambleario y para eso, bueno, en concreto nosotros, la gente que estábamos en la ORT, pues promovemos la creación del sindicato unitario. Surge así el Sindicato Unitario de Cantabria, que se confedera a nivel estatal y en el que has militado pues muchísimos años. Muchos te hemos conocido en el seno del Sindicato Unitario de Cantabria y como imagen visible portavoz del Sindicato Unitario de Cantabria, que tenía fuerza, ¿no? En Esniace llegó a tener 800 afiliados. En Firestone, en el metal, en el ámbito de la construcción, en sus primeros años surge con fuerza en estos ámbitos de la economía, ¿no? Sí, pues fíjate que en el MIAC en aquel tiempo igual éramos 2.500 trabajadores, pues de tacada al fundar el sindicato unitario tenemos 800 afiliados de una sentada, lo cual bueno, fue un boom, ¿no? Es cierto que después, bueno, pues vino ya, digamos, la flexibilidad laboral, la represión, la precariedad, etcétera, etcétera. El hacer sindicalismo como lo hacíamos nosotros, pues era más difícil y ese gran empuje inicial, pues poco a poco se fue reduciendo, ¿no? Pero vamos, inicialmente tuvo un impacto muy importante. Ese sindicalismo asambleario de grandes asambleas obreras donde se mezclaban los argumentos y las pasiones. Para quienes no hemos vivido, sí hemos vivido esa cultura asamblearia, pero no hemos vivido esa cultura de asambleas obreras, ¿lo podrías transmitir a la juventud un poco cómo eran aquellas asambleas multitudinarias de obreros, de argumentos, de votaciones, de democracia obrera? ¿Cómo era aquel movimiento? Porque hemos dicho que comisiones obreras se domesticaron, por así decir, y estaba el sindicalismo asambleario y de clase que desarrollaba asambleas multitudinarias. ¿Cómo era el ambiente de esas asambleas? Transmítenoslo un poco, que tú seguro que te desenvolvías bien ahí. La gran diferencia con la línea que seguían UGT y comisiones es que nosotros en una negociación, pues cuando la empresa hacía una propuesta, decíamos, bueno, pues nos vamos a la asamblea. No, pero ustedes tienen poder y capacidad legal para firmar y tal. No, nosotros nos vamos a la asamblea. Entonces, ¿se interrumpe la reunión? Pues se interrumpe la reunión. Y éramos capaces de, incluso, estoy hablando de Esniace en particular, pues no sé, un departamento tan importante como era el de la producción de energía, de calderas, etcétera, a lo mejor estaban haciendo una reparación y estaba parado todo y corría mucha prisa para que poner en marcha las fábricas y decía la gente, nos vamos a la asamblea y dejaban paralizada la reparación de la avería y tal, ¿no? Y bueno, pues eso te daba una fuerza muy importante porque llegabas después otra vez a la mesa de negociación y decían, pues mira, la gente ha dicho que esto sí y esto no. Y entonces no nos movemos de ahí. Y bueno, pues lógicamente eso en una mesa de negociación te crea unas condiciones muy particulares y muy diferentes, ¿no? De una negociación
digamos, a solas, ¿no? La empresa y la comisión negociadora. Una cosa típica nuestra era que cuando llegábamos a una reunión, generalmente la empresa quiere café para todos y tal, y nosotros siempre decíamos, nosotros no queremos café. Pero hombre, no se pongan así, ¿qué tal? No. Nosotros no que hemos venido aquí a debatir, a negociar, pero no necesitamos café, ¿no? Son pequeños detalles que digamos, encarnan una filosofía, ¿no? Claro, y eso también te da mucha más fuerza en el sentido de que en tanto que el obrero de a pie ha tomado parte, ¿no? en el debate y en la votación de la postura que se ha decidido, después se siente mucho más vinculado, por así decir, para llevarlo a cabo, ¿no? No cabe el esquirolaje, por así decir, no cabe ser esquirol porque has debatido y has votado con los compañeros en asamblea. Y has participado directamente, no es que secundes o no secundes a un dirigente sindical o a un liberado sindical, sino que eres parte de esa decisión y vas con ella hasta el final. Sí, lo que pasa es que en las asambleas raramente se consigue la unanimidad. Entonces, esquiroles hay, a pesar de todo. Pero había la cultura, José Mari, había la cultura de que aunque tú votaras en contra, si tus compañeros decidían secundar, por ejemplo, una huelga, ¿acudías o respetabas la decisión democrática del conjunto de los trabajadores de la fábrica? O sea, ¿os percibíais como un todo, por así decir? ¿O había decisionismo individual? No, pues yo me desmarco de la decisión que han tomado mis compañeros. No, por supuesto, la presión de la empresa existía y era muy fuerte, de tal manera que mandaba cartas individuales a todos los trabajadores, amenazando, advirtiendo que si no sé qué, no sé cuál, pasaría lo otro y lo demás allá, y eso pues quiera que no, o sea, cala en la gente, ¿no? Y entonces habrá gente muy convencida, otros a medias y otros nada convencidos e intentan escabullirse de los acuerdos de la asamblea. Pero bueno, nosotros a las 5:30 de la mañana estábamos en la puerta de la fábrica para ver quién intentaba entrar o no. También es cierto que durante una negociación de convenio, todos los días, mientras durase la negociación, todos los días publicábamos una hoja informativa. A las 5:30 de la mañana estábamos con una hoja de lo que había pasado el día anterior para que la gente estuviese al corriente. Y eso, pues también, el tener informado a la gente, aunque es un trabajo ímprobo, ¿eh? Pero da resultados, eso es evidente. Y tú has compaginado la faceta de dirigente o de portavoz sindical con también una faceta política desde la ORT en aquel año 77, que como todavía no estaba en aquellas elecciones, todavía no estaba legalizada, si no me equivoco, y os tenéis que presentar como agrupación de electores, que en aquel contexto todavía era más complejo ese formato. ¿Cómo es aquellas primeras elecciones a las que compareces? Después en el 79 te presentas, ¿no? Cuéntanos un poco a tus primeras participaciones electorales en aquella naciente representación electoral de la transición. Sí, en el 77 legalizan al PC y el PSOE también se legaliza, pero otros partidos, normalmente a la izquierda del PC, pues no son legalizados, entre ellos la ORT. Y entonces tenemos que recurrir al procedimiento de las agrupaciones electorales, pero es un procedimiento que no era nada fácil, porque tenías que recoger firmas un tanto por ciento según la población, un tanto por ciento importante. En concreto, me acuerdo que en Cantabria tuvimos que recoger 1.500 firmas, pero teníamos que llevar el firmante delante de un notario. O sea, y que la gente estuviese dispuesta a ir al notario y firmar delante y todo eso. Fue un trabajo costoso, pero lo conseguimos. Pero, por supuesto, conseguimos, digamos, presentarnos, pero no obtener representación suficiente. Sin embargo, luego ya en el 79 ya está legalizada la ORT y entonces no necesitamos hacer esa recogida de firmas. Y en concreto, bueno, yo soy candidato al Congreso de los Diputados por la ORT, por la provincia de Cantabria. Y no sales diputado, pero sí que sacáis representación en varios ayuntamientos, ¿no? Tanto la ORT como el PT. Sí, en concreto la ORT, pues salen dos concejales en Torrelavega, otro en Corrales de Huelna, otro en Santiago de Reynosa
otro en Cieza y luego el PT, pues por lo menos en Santander. Isabel Tejerina fue concejala porque en ese momento ya ORT y PT estaban en negociaciones para unificarse y llegaban a un acuerdo de retirar la candidatura que, digamos, que no tuviese o que tuviese menos posibilidades. Y en concreto en Santander se valoró que la del PT fuese la que se presentase y se retiró la de la ORT. Eso contesta un poco una de las preguntas que nos estaban poniendo aquí por el chat, Gruber, era que cuál era pues las relaciones de ORT y el PT en Cantabria, que es un poco eso, ¿no? De repartiros, por así decir, vista la afinidad que teníais, pues repartiros los ayuntamientos según donde cada cual tuviera más posibilidades de salir. Llegamos así al proceso autonómico que digamos que la transición en Cantabria, tras la muerte del dictador, la reivindicación de la autonomía para Cantabria es quizá el hecho que más moviliza a la población y que vehicula a la izquierda en contraposición al centralismo y al ultranacionalismo español de la dictadura. Y formáis parte de lo que se llamó el Frente de Rechazo al Estatuto por una verdadera autonomía, que lo que reivindicaba era acceder a la autonomía, pero no como una autonomía de segunda o tercera categoría, como hemos acabado siendo, sino como una nacionalidad histórica con verdadero autogobierno. Cuéntanos un poco la posición de las izquierdas y cómo vivisteis el proceso autonómico, la reivindicación del autogobierno de Cantabria. Sí, la Constitución establece 2 vías para acceder a la autonomía. Artículo 151, que era digamos, el de mayores competencias, y el 143, que era un poco más descafeinado, ¿no? Para Cantabria, pues lo que nos ofrecían era el 143 y se crea ese frente de rechazo solicitando o exigiendo, reivindicando que fuese por el 151. Sin embargo, pues bueno, las fuerzas mayoritarias, sobre todo la UCD en aquel momento y el Partido Socialista, pues no están por la labor y al final acceden o aceptan que sea por la vía del 143. Ese frente agrupa, bueno, pues desde sindicatos como Sindicato Unitario, partidos como la ORT, el PT, ADIC en aquel momento, pero el PRC todavía no se había fundado. Y bueno, pues se consigue una movilización de las más importantes que ha habido en Cantabria. No obstante, como decía, pues los partidos mayoritarios se conforman con la vía del 143 y esa es la que definitivamente se aplica a Cantabria. Comentan en el chat que justo hoy es el aniversario del referéndum en Andalucía, por el que sí consiguieron, Andalucía como la que más, que era el lema, por el que en Andalucía sí que consiguieron acceder a través del artículo 151. Una lucha, por cierto, en la que la policía llega a, no quiero decir algo mal, pero creo recordar que dispara a Caparrós, creo que se llamaba el mártir del autogobierno andaluz o de la autonomía andaluza, y allí sí que conquistaron una autonomía de primera categoría. Año 83, primeras elecciones autonómicas, concurrís en Torlavega con lo que se llamó Izquierda para el Futuro y en el marco a las autonómicas como Izquierda Cántabra Unida, que venía de lo que fue Izquierda Castreña Unida, ICU, que tenía concejales en Castro, y que fue la primera candidatura soberanista de izquierdas en Cantabria y el mayor hito electoral de la izquierda soberanista cántabra, con más de 3.000 votos en las autonómicas, que dio lugar ya en aquella época el diario montañés protagonizaba o firmaba editoriales desacreditando este movimiento, ¿cómo se refirió? El delirio de nuestro nacionalismo. Ya veían o ya querían alarmar a la gente ante la creación de un sujeto político propio en Cantabria de izquierda soberanista. ¿Cómo fueron esas elecciones del año 83 y la constitución de ICU? ¿Cómo es aquella experiencia de ICU que para la gente... Sí, para ese momento la ORT ya se había disuelto, entonces... Bueno, pues tanto para las elecciones municipales como para las autonómicas nos planteamos el presentarnos, pero nuevamente a través de la vía de las agrupaciones electorales.
En concreto, en Torrelavega lo hacemos con algo que con el tiempo yo he recordado a muchos compañeros por los debates que sigue habiendo en el seno de la izquierda. Aquella candidatura la denominamos Izquierda para el Futuro, porque empezamos a ser muy críticos con las estrategias que la izquierda clásica estaba llevando a cabo históricamente y fruto de la cual pues no conseguía, entendíamos nosotros, pasar de ser minoritarios, ¿no? Y luego a nivel autonómico pues nos constituimos también como agrupación electoral con el nombre de Izquierda Cántabra Unida. Coincidía con la sigla de IQ en Castro, que ya en las elecciones anteriores había conseguido como Izquierda Castreña Unida, había conseguido cuatro concejales. Entonces, bueno, el núcleo de Torrelavega y el de Castro fueron los más importantes y luego también había gente de Santander, provenientes de ADIC, algunos, etcétera, ¿no? En concreto, esa editorial a la que hace referencia, pues efectivamente, el diario Montañés ponía el grito en el cielo diciendo que como en Cantabria podía haber un movimiento nacionalista, ¿no? Era que delirábamos, ¿no? De alguna manera. También en aquella campaña tuvimos una respuesta importante de la COE en Cantabria, porque parte de nuestra propaganda empleó por primera vez el eslogan que tanto se ha repetido en las manifestaciones de obrero despedido, patrón colgado. Viene de entonces en la propaganda institucional, los huevos que nos dejaban en los medios de comunicación en alerta en aquel tiempo, que era todavía del Estado, pues en algunos anuncios gráficos apareció una pintada en una pared que ponía eso, ¿no? Obrero despedido, patrón colgado. Y eso ha tenido después mucha repercusión a lo largo de los años. Y en el año 83 también pues se produce lo que tú consideras el mayor hito del movimiento obrero en Cantabria, por lo menos después de la transición. No quiero desvelar nada. Cuéntanos, ya estaban con el run de liquidar la empresa. Hay una situación surreal con el delegado del gobierno español en Cantabria viendo a la selección española en el palco del Sardinero mientras hay gente detenida en comisaría. Cuéntanos aquel cierre patronal que hubo y aquella lucha del año 83. No, tienes una confusión de fechas. Esto es en el 92. Ah, perdón. 92, en Esniace en concreto, pues empiezan a partir del mes de junio a no pagarnos la nómina. Estamos 2 meses sin cobrar, entonces empiezan las movilizaciones. Intentamos que no salga producto de la fábrica para, digamos, hacia afuera y tal, como medidas de presión. Empiezan los primeros enfrentamientos con la policía y, bueno, hay una serie de movilizaciones importantes. En una de ellas, pues, la Policía Nacional arremete contra nosotros en un lugar estratégico que era lo que se ha conocido siempre como el donus de Torrelavega, la entrada de Torrelavega, y ahí hay, bueno, pues disparos de pelotas de goma y tal. En concreto, a mí me pegan una en toda la cabeza y acabo hospitalizado, ¿no? Dispersan la manifestación, pero la gente coge tal rabieta que en aquel momento teníamos muy claro que el responsable de la situación y de las decisiones de Esniace era el Banesto, pues asaltan al anochecer la sucursal de Banesto y, bueno, la destrozan entera, y como consecuencia de eso, pues a la semana siguiente, esto era los jueves, siempre cuando nos movilizábamos, pues Torrelavega aparece tomada por las fuerzas antidisturbios venidas de La Rioja, bueno, pero exagerado, y hay una represión total, las calles ocupadas por todas partes, carreras, disparos al aire, de todo, ¿no? Como consecuencia de eso, pues un grupo de jóvenes que también se había organizado, digamos, complementariamente a la movilización de los trabajadores, pues hacen una barricada, son detenidos, están en comisaría, y los sindicatos entonces intentamos con el comisario a ver los cargos, que lo pongan en libertad y tal. No, depende del delegado del gobierno. Bueno, pues dígaselo al delegado del gobierno.
es que no podemos comunicar porque está en el palco del campo de Sport de Sardinero que está jugando la selección española contra Polonia y tal. Y entonces, claro, la gente empieza a ponerse nerviosa, a presionar en comisaría en Torrelavega, de tal manera que vuelven a aparecer los antidisturbios y una carga brutal donde acaba gente con la cabeza abierta también, una mujer con 14 puntos en la cabeza. Pero bueno, al final los dejan en libertad a los jóvenes y sí, la lucha continúa. Esto es, digamos, a finales del 92. ¿Y el cierre patronal ese que hubo de 48 días cuando algunas de vuestras compañeras se encierran en el Parlamento y todo eso, cuándo fue entonces? Bien, en septiembre del 92 todavía, después de estas movilizaciones y estas cargas de la policía de estos disturbios, entre comillas, nosotros siempre somos pacíficos, pues se llega a un acuerdo con la empresa para que vayamos 3 meses al paro y establece un calendario de pagos de lo que nos debía, ¿no? Vamos al paro toda la plantilla, pero la empresa no cumple los plazos y no nos empieza a pagar lo que nos debía. Y como consecuencia de eso, pues el expediente terminaba el 1 de enero y nosotros pensamos que nos vamos a reincorporar, pero la empresa entonces da un golpe de efecto y decide el Consejo de Administración disolver, o sea, liquidar la compañía, cerrar el SNIACE. Como consecuencia de eso, pues digamos que es una lucha o una acción defensiva, lo que planteamos, sindicato unitario, con la oposición en el comité de empresa fundamentalmente de la UGT, pues nosotros conseguimos el acuerdo del comité para que sea la asamblea la que decida y la asamblea decide secundar la propuesta del sindicato unitario de encerrarnos en la fábrica. Hasta entonces, pues los encierros de las fábricas, etcétera, eran en iglesias y gente un poco preparada, porque estas cosas son muy duras y tal. En concreto, en aquellos mismos días, la fábrica de Santana de Land Rover de Linares, pues estaban encerrados en el comité de empresa y 50 personas más, ¿ya? Pero en el NIACE no, en el NIACE nos encerramos más de 1000 personas, todos indiscriminadamente, viejos, jóvenes, enfermos y sanos, ¿no? En unas condiciones muy difíciles porque la fábrica, como sigue viéndose desde fuera, a falta de cristales, destartalada en el mes de enero, con nieve incluso, etcétera. Y bueno, pues aguantamos ahí 48 días. Digamos, a puro huevo, porque todos los días teníamos que hacer asambleas para reafirmarnos que había que resistir, ¿no? Y siempre había pues gente que, bueno, de alguna manera flaqueaba y entonces intentaba plantear dificultades y dudas, etcétera. Y bueno, pues fue una pelea larga. Pero fundamentalmente surge algo que, por eso decía yo que pues, es un hito en el movimiento, ¿no? Y es que eso se traslada, la lucha de los trabajadores, a obtener un apoyo importante de la gente de Torrelavega, de la comarca de Torrelavega, conscientes de que si se hiciera el NIACE, pues le iba a afectar a todos, al comercio, etcétera, ¿no? De tal manera que se crea una comisión de apoyo que convoca todos los días a las 6 de la tarde, salen andando desde el ayuntamiento hasta la fábrica, pues a llevarnos a los encerrados comida, mudas limpias, etcétera, etcétera, y a animarnos, ¿no? Pero lo cierto es que éramos los de dentro los que teníamos que animar a la gente que venía a apoyarnos. Y de ahí surge el que una comisión de mujeres pide una entrevista con el presidente del Parlamento de Cantabria y, bueno, con la intención clara de llevar a cabo algún tipo de acción. Y entonces les reúne en una sala en el edificio del Parlamento, en la calle Alta, y les dicen, no nos vamos de aquí hasta que no se solucione el problema. Pero ¿cómo va a ser eso y tal y cual? No sé qué, ¿no? Bueno, pues 10 mujeres y un hombre que acompañaba, también el marido de una compañera de SNIACE, pues se encierran y permanecen 30 días en una habitación de 20 metros. Y eso era, sin duda, fue mucho más duro que lo que podíamos soportar los que estábamos en la fábrica, que al fin y al cabo el NIACE es grande, tiene calles, hay aire libre, salíamos,
hacíamos footing, de todo, ¿no? Y estas mujeres, sin embargo, con una moral altísima, pues aguantaron ahí, como digo, 30 días y fue sin duda uno de los elementos fundamentales para mantener el resto de la lucha durante 48 días. Probablemente la única vez que ha habido un encierro popular en el Parlamento Autonómico de Cantabria, además, corrígeme, con el PSOE gobernando, ¿verdad? El PSOE gobernaba en Madrid y el Ayuntamiento de Torlavega. En el Parlamento no, el Parlamento era, no sé si era Alianza Popular, no, o Ormachea. Y sí, dime. Con Revilla llevando tortilla por la mañana, los del PSOE ni miraban para allá, pero Revilla ya estaba allí. Los del PSOE pasaban por delante de la puerta y ni se acercaban a preguntar qué queréis algo, necesitáis. Revilla sí, Revilla era un diputado de a pie en aquel momento y fue el único que a estas mujeres heroicas les llevaba tortillas, paella los domingos y bueno, les apoyó lo que pudo. Sí, sí, siempre ha sabido moverse en esas circunstancias también. Aquella lucha, ya digo, pues tan profundizada, de 48 días en la fábrica, sería muy interesante conocer pues las vicisitudes y la experiencia de convivir tanta gente en la fábrica en aquel contexto, en condiciones tan duras y de las compañeras encerradas en el Parlamento, se dilucida con un acuerdo de UGT y comisiones con la empresa y un ERE, ¿no? ¿Cómo digamos, en qué desemboca esa lucha? Hay un detonante que es fundamental y es que la comisión que organizaba las movilizaciones desde fuera, pues se entera que va a haber una comida privada de militantes del PSOE con la ministra Matilde Fernández en un restaurante de un pueblo de Cantabria. Todo muy clandestino, pero nosotros, esa gente de la comisión se entera y organiza, pues, hacerse presente allí y llevar un fotógrafo. Y bueno, pues hay una foto que se publica en el ABC y a nivel estatal, donde aparece la ministra sentada en la mesa del comedor, tapándose la mano y todo le han tirado huevos en la cabeza y el guardaespaldas está detrás con la pistola en la mano y tal, ¿no? Entonces, ese hecho que no tiene digamos, consecuencias, a que luego posteriormente hubo algunos detenidos y denunciados y hubo juicio, pero salieron a sueltos. En ese momento fue el detonante para que, digamos, que la empresa y las direcciones estatales de UGT Comisiones pues forzasen la máquina para llegar a un acuerdo que nos lo dan hecho a la Asamblea de los Encerrados. Y claro, en ese momento ya, después de tanto tiempo, acabamos de pasar una nevada muy dura en el encierro y el cansancio era importante y fue difícil o era prácticamente imposible mantener el encierro cuando había un acuerdo firmado por parte del comité de empresa. Entonces, bueno, el sindicato unitario no se opuso a la finalización del encierro, pero a partir de entonces tuvieron que estar, por supuesto, muy vigilantes para que el acuerdo firmado se cumpliese, aunque nosotros no lo hubiésemos firmado. Una cosa que yo siempre me he planteado desde mi ignorancia o desde, jolín, que parece que SNIECE siempre ha estado en crisis, ha ido pasando de unas manos especuladoras en otras, pero sin excesivo interés por la viabilidad a largo plazo de la empresa, siempre se quejan de que no es rentable. Nunca los trabajadores, estando tan organizados, 800 afiliados del Sindicato Unitario de Cantabria en SNIECE, ¿nunca os planteasteis una nacionalización de la empresa o cambiar la propiedad a los propios trabajadores o algún tipo de alternativa, digamos, radical en el sentido de ir a la raíz de la cuestión y hacer la fábrica de los propios trabajadores o nacionalizarla? ¿Se puso alguna vez sobre la mesa alguna alternativa verdaderamente transformadora para la fábrica? Hombre, SNIECE, aunque el dicho popular siempre ha considerado que era una empresa del Estado, era una empresa privada, era una sociedad anónima con todos los apoyos del régimen franquista, eso es evidente, ¿no? Pero yo desde que, digamos, por el trabajo sindical empecé a conocer la situación interna de la empresa y tal, pues siempre, desde el año 76,
para nosotros SNIACE estuvo en crisis permanente. Pero fue cuando, al llegar a ese momento del año 93, principios del 93, donde se decide por parte de la empresa liquidar la compañía y viene el encierro y tal, es cuando, bueno, entre las alternativas que surgen, nos planteamos el que podía ser nacionalizada, ¿no? Expropiada. Entonces, bueno, pues conseguimos una entrevista con el director general de Industria, en el cual le hacemos ese planteamiento. La respuesta en ese momento era el gobierno del PSOE, la respuesta es que no, que es una empresa privada y el gobierno no tiene ninguna posibilidad. Pero esto es rocambolesco, ¿no? Porque en aquel momento, no sé si fue Ormaechea en persona o el gobierno de Cantabria, si plantea que una de las alternativas sería la nacionalización de la empresa. Y hasta el punto de que incluso se convoca una huelga general en la comarca del Versalla por todos los sindicatos y el gobierno de Cantabria sale apoyando la huelga general. O sea, cosa que por principio, aunque sea, nunca se han permitido ningún gobierno hacerlo, ¿no? Ya. Pero el PSOE ni se planteó cambiar la propiedad de la empresa. Me dejas de piedra con esta postura del PSOE, no me la esperaba, José Mari. Bueno, el PSOE ya antes de producirse, cuando empiezan, digamos, las movilizaciones de septiembre del 92, etcétera, ya empieza a plantear, me acuerdo por entonces era, no sé si la ministra o era directora general de Medio Ambiente o algo así, la Pilar Narbona, ya empieza a decir que NIACE es un peligro para el medio ambiente, que hay que eliminar parte de las producciones y como consecuencia de eso ya se empieza a decir que de 1000 y pico trabajadores que éramos entonces, pues que debería quedar reducida a 200 trabajadores. Ya, o sea, el run, el PSOE lo tenían muy claro, era una patata caliente que no, y mucho menos hacerse cargo mediante una nacionalización, ¿no? Y así ha ido, de hecho, ha ido menguando, ¿no? La fábrica hasta la situación de hoy en día. En el año 85-86, eso, hay un nuevo plan de viabilidad, se va reduciendo la plantilla. 95-96, ¿eh? Ay, perdón, 95-96 hay un nuevo plan de viabilidad, se va reduciendo la plantilla, van quedando unos del orden de 450, 500 trabajadores y hasta que llegamos al concurso de acreedores de 2013, que también se contestó en la calle, aunque de forma más, bueno, que hoy a los medios les gustaría más, sin ningún conato de barricada ni asaltos a la sede de Banesto. Sí, el proceso el concurso de acreedores puede ser mucho más lento, más largo, y viene a durar casi 3 años. Y entonces, bueno, entre que si se decide por parte de los administradores concursales si hacer un plan de liquidación o de continuidad, lleva mucho papeleo, muchos informes, reconocimiento de deudas, etcétera, etcétera. Se alarga mucho y, bueno, durante todo ese tiempo, pues los trabajadores del NIACE ya con otra mentalidad, porque se ha renovado bastante la plantilla y no habían participado en las luchas anteriores, pues bueno, se lo toman con otra filosofía y sí, con mucha perseverancia, pues todas las semanas, un día a la semana, se manifiestan en Torlavega pacíficamente, etcétera, pidiendo todos los permisos, por supuesto, y esas cosas, lo cual, pues bueno, pues suponemos que para quienes deberían de recibir la presión, pues les resultaba mucho más liviano soportarlo, ¿no? Bueno, al final se llega a un acuerdo y se reabre la fábrica, digamos por etapas también, y se incorpora la mayoría del personal, se llega a un acuerdo, les tienen que pagar las indemnizaciones, les despiden a todos, pero les vuelven a readmitir con un contrato nuevo, etcétera, lo cual pues crea una situación completamente nueva que desemboca que a lo largo al cabo de 3 años prácticamente, pues termina en lo que es la situación actual, que NIACE está en proceso de liquidación. Teóricamente debería de haber, digamos, ofertas de posibles compradores, pero que todo han sido hasta ahora rumores que no se han concretado en nada. Lo cual hace que, bueno, pues la mayoría de los trabajadores, la mayoría que conocemos, con los que tenemos contacto, pues si NIACE reabriese,
aunque tuviesen otro trabajo, volverían al Alniate, porque siempre es una empresa, digamos que aunque haya estado en crisis permanente, es una empresa grande que curiosamente, con la apariencia que tiene de destartalada, etcétera, y de abandono de las instalaciones, pues ha sido capaz de hacer un producto que se vendía completamente en el mercado. O sea, que se podía pensar que futuro tendría, sobre todo si hay una inyección y se introduce en tecnologías nuevas. Además, desde el sindicato unitario os organizáis, os confederáis, en lo que se denominó la Intersindical Cántabra, que fue la gran esperanza de constituir un referente sindical en Cantabria, de izquierda, asambleario y de clase y de marco cántabro, que pudiera ser una alternativa sindical a las grandes entidades, comisiones UGT que tienen una trayectoria difícil bueno, que hoy en día quienes estamos en el sindicalismo lo vemos, en la opinión que tiene el grueso de los trabajadores de comisiones y UGT. Se hizo ese intento de constituir, bueno, que sigue vigente, la Intersindical Cántabra, pero no ha llegado ¿cómo valoras tú esta experiencia, el recorrido de la Intersindical Cántabra, y cuál crees que puede ser el futuro para constituir una alternativa sindical cántabra, asamblearia y de clase a futuro? ¿Cómo podemos construir sindicalismo desde la Intersindical Cántabra? ¿Qué potencial tiene? Sí, el sindicato unitario desde siempre, desde el principio, ha tenido muy claro que la unidad de la clase obrera es fundamental. Y entonces, desde el principio hemos participado en conversaciones a nivel de Cantabria con la CNT, posteriormente cuando se crea la CGT con la CGT. Con estos dos sindicatos no hemos conseguido llegar a acuerdos, fundamentalmente porque entendemos que donde había discrepancia era en el carácter cantabrista, de lo que nosotros planteábamos. Sin embargo, pues por parte del STEC y también del sindicato ferroviario a nivel de Cantabria, pues ese concepto, esa tendencia, pues se veía bastante claro, ¿no? En el STEC, porque fundamentalmente cuando se reciben las competencias de educación en Cantabria supone un avance muy importante laboralmente en el tema salarial, fundamentalmente en el personal laboral, etcétera, ¿no? Y el sindicato ferroviario, pues bueno, está muy relacionado también con el Consejo Nacional Cántabro. Entonces, bueno, era gente que respiraba también hacia esa tendencia, ¿no? Posiblemente el planteamiento de crear una intersindical, pues en algunos aspectos era más, no sé, teórica o idealista que en otros. Por parte del sindicato unitario era muy realista en el sentido de que cuanto más fuerzas agrupásemos, mejor en todos los sentidos, ¿no? No era algo para cubrir el expediente. Pero bueno, costó también poner en marcha la intersindical, pero quizás no con el mismo grado de compromiso o de convencimiento, y eso posiblemente ha influido en que la intersindical pues no haya tenido un desarrollo importante hasta el momento, ¿no? A mí me interesa mucho la reivindicación de la intersindical del marco de relaciones laborales cántabro, de tener un marco, pues es la aplicación del principio soberanista, ¿no?, a lo sindical laboral, pero que además tiene también un enfoque pragmático de que podría suponer mejoras por la cercanía, un poco lo que hemos visto, ¿no?, que incluso el gobierno autonómico llegó a apoyar una huelga, porque cuando tú tienes a los patronos, a los que mandan cerca, les puedes presionar mejor y puedes conseguir negociaciones más transparentes, donde la sociedad se implique más y conseguir mejoras. ¿Cómo argumentas tú, digamos, si estuvieras en una asamblea de obreros y obreras, la cuestión de la necesidad de un marco de relaciones laborales cántabro? Pues lo plantearía no como una cuestión teórica o esencialista. Siempre en la izquierda ha habido un debate en este terreno sobre si el nacionalismo o soberanismo está en contraposición a internacionalismo, ¿no? Que digamos que es la aspiración máxima de la clase obrera, ¿no?
y se plantea normalmente el debate en términos teóricos o esencialistas, ¿no? Sin embargo, esto que dices tú de que la proximidad hacia, digamos, los órganos donde se deciden las cuestiones que afectan a la gente, a la ciudadanía, pues te permite controlar mejor, presionar cuando haga falta, etcétera, ¿no? Nosotros siempre hemos defendido el sindicato unitario, lo del marco de relaciones laborales cántabro, lo hemos defendido desde el principio. Y eso entendemos que no, la clase obrera no podemos esperar a que todo el mundo a nivel internacional pues esté al mismo nivel de conciencia, de lucha, etcétera, porque cuando lleguemos a eso, la patronal, el poder, etcétera, ya se ha rearmado para desbaratar ese intento de unidad. Entonces, el que, digamos, a los colectivos, las zonas, las regiones, o estén en una posición más avanzada, no está en contra. Al revés, normalmente donde los movimientos soberanistas han sido más activos y de izquierdas, además, en Euskadi, por ejemplo, han sido movimientos siempre muy solidarios con todos los pueblos del mundo y del Estado español. O sea, no está ni mucho menos reñido. Pero, sin embargo, yo digo, es un debate eterno en el seno de la izquierda, contraponiendo soberanismo con internacionalismo, ¿no? Y bueno, te jubilas y hoy en día formas parte del movimiento de pensionistas, la coordinadora de pensionistas de Cantabria, y que está movilizada en un montón de localidades, salís periódicamente. Cuéntanos hoy cómo está esta lucha de los jubilados, las jubiladas, que sí que tienen tiempo, dicho con el mayor de los respetos, pero que tienen gran capacidad de estar movilizados y también consiguen una gran empatía de la sociedad, porque es gente que ha trabajado durísimamente durante su vida y que ahora merece una pensión digna. ¿Cómo está hoy, cómo se organiza este movimiento pensionista y cuál es la situación hoy en día? Y bueno, si la gente quiere apoyar, ¿dónde os concentráis? Y cuéntanos un poco cómo está el movimiento por las pensiones. Sí, gobernando el PP, pues se produce un detonante que es que, saltándose los acuerdos que había de los pactos de Toledo, etcétera, el gobierno de Mariano Rajoy, pues rompe el acuerdo de que las pensiones se revaloricen anualmente conforme a la subida de los precios. Entonces, la ministra Fátima Yáñez, nos manda a todos los jubilados una carta diciéndonos que nos van a subir el 0,25%. Entonces, bueno, la carta solo valía más que lo que costaba más que lo que suponía la subida para los jubilados. Era tan ridículo que, bueno, espontáneamente empiezan a surgir en todos los puntos del Estado español, pues grupos que se plantean en movilizarse en contra de eso. La carta realmente crea crispación entre la gente y, vamos, nos cargamos de razones para decir aquí hay que salir a la calle como sea, ¿no? En Cantabria en concreto, pues empezamos a constituir plataformas locales. En concreto están en activo en este momento 7 plataformas que desde entonces, parando un mes al año también, porque tenemos que coger vacaciones, pues nos concentramos todos los lunes en distintos sitios, generalmente delante del ayuntamiento de la localidad. Todos los lunes del año leemos nuestro comunicado, nos ponemos chalecos amarillos, repartimos octavillas. Aparte de eso, pues por ejemplo, se hizo una marcha por prácticamente todos los ayuntamientos de Cantabria, llevando una propuesta de moción a los ayuntamientos. En la mayoría de ellos se debatieron en pleno y fueron aprobados. Bueno, hemos hecho cantidad de movilizaciones que fundamentalmente yo creo que lo que la caracterizan es la perseverancia. Posiblemente los jubilados no estamos en condiciones de hacer movilizaciones más agresivas, etcétera, pero la perseverancia entendemos que ha dado resultado, por lo menos para que a raíz de la moción de censura y el primer gobierno del PSOE y el actual, pues sin variar todavía la ley que aprobó el gobierno de Rajoy, por el cual se eliminaba lo del IPC, mediante decretos, pues hemos conseguido que estos 2 años, después de estar el PSOE en el gobierno y Unidas Podemos, pues se nos haya revalorizado conforme
al IPC, está pendiente que se reforme la ley, porque no podemos estar cada año esperando a que haya un decreto y a ver qué gobierno es el que está en funciones, ¿no? Pero bueno, por lo menos eso nos anima a seguir peleando. En este momento estamos muy sensibilizados por las recomendaciones del Pacto de Toledo, que, bueno, parece que de una manera por inercia o rutinaria han sido apoyados por la mayoría del Congreso, pero nosotros dejamos muy claro que la última palabra la tienen los gobiernos y el gobierno no tiene por qué aceptar o cumplir las recomendaciones del Pacto de Toledo, contra las cuales estamos en contra por muchas razones. Todas las recomendaciones del Pacto de Toledo desde 1995 en que se constituyó, todas han traído como consecuencias rebajas de las pensiones. De una manera o de otra, siempre ha traído como consecuencia rebajas de las pensiones. Y estas últimas recomendaciones van en la misma línea. Una última pregunta de trayectoria y pasamos ya a plantearte algunas cosas de actualidad que quiero conocer tu punto de vista. Además, aprovecho ya para decir que seguido de este programa va otro que se llama Cantares de la Montaña, que trata sobre el folclore de Cantabria. Y aprovecho porque tú eres autor del libro El ADN de la música cántabra, una obra de referencia pues, para la musicología del país. ¿Cómo llevaste a cabo este estudio y qué conclusiones alcanzaste? Cuéntanos brevemente qué es esta obra. Bueno, pues a raíz de jubilarme y de disponer de más tiempo libre, pues mi afición por la música que había mamado desde crío, pues renace y me planteo, porque bueno, yo tenía cierta relación, incluso a raíz de ir al paro cuando salimos del encierro aquel del 93 y tal, pues creamos un grupo que se llamó Gisquiu, de música folk. Siempre he tenido bastante cariño por la música de Cantabria, ¿no? Y entonces, bueno, teniendo tiempo, pues, y medios como son ahora, el disponer de un ordenador, de un programa, una base de datos, etcétera, que te facilita mucho el trabajo, pues, bueno, abordé ese trabajo de investigación que, bueno, el trabajo recoge más de 30.000 datos que procesados mediante programas de ordenador. Se publica un estudio que fundamentalmente el valor que tiene es el método que se emplea, ¿no? Normalmente se ha hablado siempre de una manera muy romántica, que si la música popular pues es individualista en el sentido de que hay personas espontáneas que crean los temas y tal, y mediante ese estudio, y yo creo que además con fundamento, se trata de rebatir eso, o sea, la creación popular, sobre todo cuando es de transmisión oral, es un trabajo colectivo. Y las canciones que trascienden y quedan en el tiempo y tal, las que se mantienen, son las que la gente ha aceptado como suyas. Y normalmente son de autores anónimos. Entonces, bueno, con ese planteamiento, pues se fundamenta el estudio, y ya digo, analizando más de 30.000 datos mediante programas de ordenador, etcétera, se llegan a conclusiones que está resumido en el título, ¿no? Es decir, la música cántabra, el ADN de la música cántabra, o dicho de otra manera sería, el retrato robot, pues es lo mismo que se dice un varón de 37 años, no sé qué, no sé cuál, pues aquí la música cántabra se caracteriza por este rasgo, ¿no? Interesante. Interesante. Vamos ya con preguntas de actualidad, si te parece. La primera me saltaba con el tema de las movilizaciones de los pensionistas y, bueno, quizá una de las dificultades es la de el resto de la sociedad, o la gente más joven, los trabajadores, de empatizar y sumarnos a esas movilizaciones, ¿no? De ese viejo movimiento obrero en el que miles de trabajadores comparten fábrica, comparten incluso barrio, comparten, digamos que es una clase obrera mucho más homogénea. Hemos pasado a una clase obrera mucho más diversa y ya no es la figura esta del trabajador que entraba joven y prácticamente se jubilaba en la misma empresa, sino que ahora se nos romantiza esta idea de tener que estar buscando empleo, el precariado, ¿no? Que se habla, los trabajadores que están buscando nuevo empleo constantemente.
¿Cómo podemos construir conciencia de clase en un contexto social tan complejo, tan fragmentado? ¿Cómo podemos organizar sindicalmente, cómo podemos preparar una especie de, no sé cómo decirlo, sindicalismo para el siglo XXI, de movimiento obrero de clase para una clase obrera tan fragmentada, tan diversificada, tan precarizada? ¿Hacia dónde tendría que ir? Que también me ha venido a la mente el movimiento de los chalecos amarillos, que sé que has estudiado, cuando hablabas de que ibais con chalecos amarillos los pensionistas. ¿Cómo ves el futuro del sindicalismo y de la conciencia de clase? Pues yo creo que hay que tomar conciencia que llevamos una etapa bastante larga ya, digamos, a la defensiva, ¿no? Nos han ganado mucho terreno. Las grandes luchas obreras que recordamos, las últimas, han sido fundamentalmente en defensa del puesto de trabajo, no en defensa de unos salarios mejores, ¿no? Yeah. Eso significa que la ofensiva de la patronal, el liberalismo en definitiva que se ha ido implantando, pues ha supuesto un debilitamiento importante de la clase obrera y no digamos de los sindicatos, incluso los reformistas, que si estaban sobreviviendo a base de apoyos institucionales, de subvenciones, etcétera, pues en este momento incluso en ese terreno están mucho más débiles. No digamos los movimientos asamblearios o otro tipo de movimientos sindicales que pervivieron durante años, pero que, como digo, hemos entrado en una etapa ya de estar más a la defensiva. Entonces, en estos momentos, pues digamos que, así resumiendo mucho, el pensar en un futuro resurgir del movimiento obrero tendría que volver un poco al modelo de las comisiones obreras durante el franquismo. En aquel tiempo, digamos, el enemigo que teníamos no era solo económico, sino también fundamentalmente político y militar, ¿no? La represión era muy grande. En este momento la represión pues te viene desde tu propia casa porque las condiciones de precariedad, etcétera, la inestabilidad laboral, no poder terminar a fin de mes, etcétera, pues te plantea otro tipo de dificultades. Pero que yo entiendo que la clave, con todas las dificultades que se puedan tener en este momento para agrupar a gente, para que la gente sea capaz de sentarse un poco a pensar y esté dispuesta a organizarse, tenía que ser un movimiento abierto, digamos, en el espejo de aquellas comisiones obreras. Un ejemplo puede ser el de los chalecos amarillos de Francia. Yo efectivamente he estudiado bastante y ahí se da algo que, digamos, se parece bastante al movimiento de los pensionistas aquí en España, ¿no? Así como aquí recibimos una carta de la ministra con el 0,25 y nos pusimos en marcha llenos de rabia, pues en Francia hubo una medida que era la subida del precio del gasoil y entonces a raíz de eso, espontáneamente, la gente que dependía del vehículo para ir a trabajar, etcétera, pues empieza a ponerse en marcha e inmediatamente digamos que la plataforma se extiende y ya no solo es en contra de la subida del precio del gasoil, sino que se van sumando en la tabla reivindicativa otros muchos aspectos, de tal manera que llega a convertirse y a ser calificado como un movimiento antigobierno e incluso en las peores, digamos, diatribas de los medios de comunicación y tal, lo califican de antisistema. Y eso pues da pie a que un gobierno como el de Macron, que ganó con mayoría absoluta y se sentía muy fuerte, pues la represión haya sido brutal entre los chalecos amarillos. Pero sí ha supuesto un modelo nuevo en el sentido de que partiendo de la autonomía de los colectivos locales, individuales, y de la perseverancia, los chalecos amarillos se han venido reuniendo años también todos los sábados en las rotondas de las ciudades y tal, ocupando las rotondas y eso, parecido por lo tanto a las concentraciones de los lunes de los pensionistas, ¿no? Sí. Y los pensionistas no hemos tratado de copiar, ¿eh? Es algo que hemos visto que hemos coincidido. Sí nos gustó el tema de los chalecos amarillos como distintivo y estamos en un debate dentro del movimiento de pensionistas para profundizar en esas características del movimiento, ¿no? Entonces yo creo que por ahí sería no un renacer, el movimiento aquel de las comisiones obreras que tan eficaz fue durante unos años muy duros como eran los últimos del franquismo, pues hacerlo renacer
basándose fundamentalmente en eso, en la soberanía de los colectivos, en todo caso en la coordinación de la asociación libre de las plataformas libres, autónomas. Suena un poco aquello de los anarquistas de la Asociación Libre de las Libres Asociaciones. Sí, iría un poco por ahí. Otra cosa que te quería plantear, que hablabas de represión, y también la represión se ha ido afinando hasta hacerse más invisible. Por ejemplo, yo veo que cada vez, hablaba antes de que 4 de los 5 invitados a este programa han pasado por la cárcel, pero veo que cada vez la represión era más de tipo económico, quizá para una sociedad se está más acomodada con ciertas cosas que tiene y que puede tener más miedo a perder los apoyos económicos que tiene o el sustento económico, y menos de encerrar, ¿no? Menos de encerrarte, que eso es algo muy visible, meterte preso, sino matarte a multas, que además me consta que la familia Gruber habéis acumulado una buena factura con los gobiernos del PSOE en multas, si quieres nos cuentas, pero sin embargo, por ejemplo, el caso Pablo Hasél se ha agudizado muchísimo precisamente porque le han metido en la cárcel, y eso es algo muy visible y que a la gente le choca mucho, pero yo veía que se iban enfocando la represión más hacia lo económico. Y luego también veo que se ha constreñido muchísimo el marco de lo legítimo, de lo que es legítimo hacer para protestar, que antes se levantaban barricadas, todavía o se cortaba el paso a la fábrica o se hacían, bueno, pues que no estaba tan legitimado el monopolio estatal de la violencia, que parece que hoy en día hay una construcción terrible alrededor de que solo la policía puede pegar, o sea, solo la policía puede ejercer violencia, ¿no? Y puede incluso pues dejar personas sin testículos o sin ojos con sus escopetas de balas de goma, pero parece que cualquier tipo de respuesta, incluso de autodefensa de la clase obrera contra la violencia de los poderosos, se demoniza y se criminaliza la protesta. ¿Cómo has visto tú con el paso de los años ese cambio, cómo ha pasado las protestas obreras a ser muchísimo más dóciles? Y lo que decías tú, que también eso genera menos tensión y menos capacidad para ejercer presión, porque antes era un pulso en lo más básico con el poder, ¿no? Pero ahora es todo más en el ámbito de lo simbólico, del ciudadanismo, de recoger firmas. ¿Cómo has visto el cambio en las movilizaciones, en la aceptación o asunción popular de lo que es violento y lo que es asumible, y en el cambio también en los procesos represivos del Estado en toda esta trayectoria? Bueno, por ejemplo, en el NIACE la primera huelga que pusimos en marcha nosotros fue con el megáfono en mano, o sea, ni preavisos ni nada. Y entrábamos a las plantas y parábamos las máquinas por artículo 33, o sea que no contábamos con nadie. Y en aquellos tiempos eso era motivo de despido, por supuesto. Pero después ha venido regularizándose el derecho de huelga, entonces que se hay que preavisar con 5 días o con 10 días en los servicios públicos, etcétera, ¿no? Y todo eso van planteando trabas y obstáculos para poder organizar lo que es la principal presión que puede tener el trabajador es la huelga, ¿no? Paralelamente a eso viene, digamos, las crisis. Y como decía antes, llega un momento que el movimiento obrero lo que hace es intentar defenderse, que no se pierdan puestos de trabajo, y las movilizaciones más importantes se dan ya solamente con ese objetivo. Pero claro, paralelamente y de una manera subterránea, pues se van tomando medidas de carácter legal unas y de carácter ideológico otras. Por una parte, la ley Mordaza hoy se llama así, pero es de perfeccionamiento de la ley Corcuera, que en el tiempo de las movilizaciones fuertes de NIACE del año 92-93, pues supuso que el comité de empresa de NIACE acumulase 4 millones de pesetas en multas, y la familia Gruber en concreto 800.000 pesetas. Ahí tienes. Multas que, bueno, con el PSOE teníais. Fundamentalmente tenía un carácter disuasorio, ¿no? Que la recurríamos, etcétera, y al final pues no se pagaron. Pero era un elemento que retraía, por supuesto, a mucha gente a movilizarse y a participar, ¿no?
Entonces, bueno, la ley Mordaza ha cerrado todavía más las posibilidades y, bueno, pues por la información que tenemos, muchas de las movilizaciones que se están produciendo ahora con el tema de la libertad de expresión, la justificación inicial que está dando desde el gobierno, del Ministerio del Interior, es que son movilizaciones no notificadas, o sea, no legalizadas. Entonces, eso da pie a que la policía, a una manifestación que es pacífica, que está avanzando por un itinerario, pues se planta adelante, impide, y ahí es donde se empiezan a producir los enfrentamientos. Y por supuesto que en las movilizaciones masivas, que son pacíficas, siempre hay gente más sensible, más soliviantada, otros que le va a la marcha, etcétera, pero que realmente son minoritarios siempre. ¿Qué ocurre? Que paralelamente a esas medidas legales que se nos han ido implantando, se ha ido generando, sobre todo desde los medios de comunicación, pues una ofensiva ideológica en contra de las huelgas, de las movilizaciones, las últimas huelgas generales que han sido, muy pacíficas, muy tranquilas, pues ha habido un rechazo previo de los medios de comunicación contra los sindicatos por convocar, por el simple hecho de convocar, ¿no? Entonces está primero la crisis económica, la pérdida de seguridad en el empleo fundamentalmente, la rebaja de salarios también, que eso hace que mucha gente esté acojonada porque no es capaz de terminar, de llegar a fin de mes, por una parte, y luego paralelamente las medidas legales, que es endurecimiento de restricciones de los derechos, en definitiva, derechos fundamentales, mediante sanciones gubernativas que, bueno, si encima de que andas mal económicamente te empiezan a caer multas encima, pues eso produce un efecto importante. Y siempre con el eco en los medios de comunicación de que en los tiempos actuales hay que ser negociador, comprensivo y no sé qué, y no sé cuál, que vale más un mal acuerdo que un no acuerdo, etcétera, ¿no? Y la última por mi parte, ya que la suelo hacer a todos los invitados a esta parla, el futuro socioeconómico de Cantabria y de la comarca del Besaya, que digamos que de la crisis global está la crisis estatal, luego está la crisis de Cantabria, que tiene sus sectores económicos tradicionales en pleno desmantelamiento, la ganadería, la agricultura, la pesca, la industria, y parece que carece de modelo o que se ha vendido al modelo este del turismo y el ladrillazo, que es que nos lleva al subdesarrollo y a la decadencia y a la creación de un trabajo muy precario en todos los sentidos y a precarizar incluso, bueno, eso, los modos de vida. Y luego dentro de la crisis está la crisis de la comarca del Besaya y de Torlavega, que parece que tampoco encuentra hacia dónde salir de la crisis industrial. ¿Cómo ves tú el futuro de tu comarca y de Cantabria? José María, ¿hacia dónde debería tirar, hacia dónde podríamos construir un modelo de desarrollo propio en este contexto global que parece que la competición entre es a deslocalizar y a rebajar las condiciones medioambientales, salariales y demás para lo que llaman ser competitivos? La comarca del Besaya en los últimos 20 años igual ha perdido 15.000 puestos de trabajo. Y eso, lógicamente, tiene un impacto económico muy importante, pero también social. Y desde los gobiernos municipales, o sea, desde el ayuntamiento de Torrelavega fundamentalmente, pues yo creo que están dando palos de ciego sin saber por dónde tirar. Claro que esto está condicionado porque yo entiendo que desde la política de los gobiernos autonómicos de Cantabria, pues se ha plantado siempre una política económica subalterna, o sea, dependiendo del exterior. Y como, digamos, sector fundamental que pueda depender del exterior es el turismo con todos los subsectores que agrupa, ¿no? A nivel del Estado español, pues se viene años diciendo que hay que cambiar de modelo productivo. Ahora mismo se dice que esta crisis creada por la pandemia, pues que puede ser una oportunidad, pero realmente cambiar un modelo productivo no se hace de la noche a la mañana
y menos sin dinero, ¿no? Entonces, bueno. Los fondos europeos estos que parece que podrían abrir esa ventana de oportunidad, sin embargo, por lo que estamos viendo, se los van a repartir los de siempre para lo de siempre, por lo que hasta donde sabemos. Sí, dicen que el zorro pierde todo menos puede perder el rabo menos las buenas costumbres, ¿no? Entonces, existe una inercia, ¿eh? Los poderes fácticos que son los mismos heredados del franquismo siguen estando ahí en la sombra y son los que cortan el bacalao, ¿no? En definitiva, todos los gobiernos, da lo mismo que sea del PSOE o del PP y tal, lo primero que hacen es reunirse no con la patronal, sino con la gran patronal, ¿no? Con la élite del poder económico, ¿no? Y bueno, pues muchos nos tememos que cuando lleguen esos fondos, pues habrá algunas migajas o algo que aparentemente aparezca, sean de carácter populista, ¿no? Que solucionan pequeños problemas y tal, pero el grueso de esos fondos, pues muchos nos tememos que no va a servir para plantearse en serio el cambio de modelo productivo. Y hay una cosa que me parece que en este momento tenemos que ser conscientes de ello y que tiene que servirnos para, a pesar de todo esto que estamos diciendo ahora mismo, que tiene un carácter, desde mi punto de vista, positivo. Y tradicionalmente, o de una manera incluso rígida e inflexible, la Unión Europea nunca por sistema no daba ayudas directas a los gobiernos, a los estados, sino que lo daba a través de la banca privada para que pudiesen con esos fondos hacer negocios. Sin embargo, en este momento, y fruto de esta pandemia y de lo que supone de crisis económica general, pues ha roto con su filosofía. No ha tenido más remedio que romper con la filosofía. Y el crear ese fondo de 700.000 millones de euros para ayudas directas a los estados, supone un cambio de filosofía importante. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que hay una verdad en el fondo que no podemos olvidar, y es que el sistema nos necesita como trabajadores y como consumidores. Entonces, bueno, nos llegará a través de negocios donde la empresa privada pues obtenga beneficios, pero algo nos llegará para que podamos seguir consumiendo, ¿no? Eso que me dices siempre de que ellos saben hasta dónde pueden apretar, ¿no? Aprietan, pero saben que tienen que dejar cierta salida para que no haya un estallido social. Vamos a ir acabando, José María. Nos queda la última sección de Pisculizas sobre pues, hobbies y gustos tuyos. Doy paso a Nerea para acabar el programa. Vale. Buenas. Hola. Hola. Qué raro si me hace no verte. ¿Qué quiere decir eso de pisculizar en cántabro, José María, es hacer averiguaciones. Vale. Sí, son 5 preguntas muy cortucas para que me digas de la forma más concisa posible la respuesta. Vamos a ello que, bueno, es fácil. La primera es una canción o un grupo que te haya marcado a lo largo de tu vida. Bueno, grupo a lo largo de mi vida quizá muchos, ¿no? El más reciente y siento que acabase disolviéndose es el que habéis puesto en la sintonía de entrada de Los Bonitos del Norte, que ese tema en concreto me llegaba al alma. Muy bien. La siguiente es opcional. Puedes elegir entre responder las dos o solo una, que es una película o un libro que te guste mucho. Las dos cosas contesto. Película, porque lo he visto un montón de veces y lo hemos visto en familia, sobre todo con mis hijos, son Las aventuras de Jeremiah Johnson. No sé si conocéis la película, eso te traslada a otro mundo, ¿no? Y luego como libro, pues tengo, curiosamente, hay un librito que se titula Materialismo histórico y psicoanálisis, de un autor psicoanalista, que fue secretario general del Partido Comunista
alemán, que era Wilhelm Reich, que para mí plantea una cuestión que es fundamental y la repito siempre en todos los debates que tenemos sobre la izquierda, ¿no? Y es que normalmente la izquierda se plantea a los trabajadores en general y tal, decir, hay razones para enfrentarse, hay razones objetivas para hacer huelga, y sin embargo nunca se plantea por qué los trabajadores no secundan la huelga cuando hay razones, porque pierde de vista, digamos, el carácter individual o la psicología individual desde la persona que está oprimida por el sistema y es muy difícil, a pesar de todos los análisis teóricos que haga la izquierda, pues el comprometerse. Y entonces la cuestión es, y lo repito siempre a mis compañeros, ahora mismo entre los pensionistas, cuando hacemos un comunicado, lo primero que tenemos que preguntarnos es si la gente nos va a entender. No que nosotros lo tengamos claro, que lo podemos tener muy claro, e incluso a veces no tanto porque discutimos entre nosotros. Pero lo fundamental es que a ver si la gente nos entienda. Y eso normalmente yo creo que la izquierda clásica y tradicional lo ha olvidado normalmente. Materialismo histórico y psicoanálisis. Muy bien, me la apunto, ¿eh? El siguiente sería, ¿cuál es tu alimento preferido? No la comida, sino el alimento. No sé qué te refieres, ¿no? Pues el alimento, no en sí el plato de comida, sino un alimento que constituya un plato de comida. Un alimento imprescindible para mí es el pan. ¿El pan? El pan. Yo soy incapaz de comer sin pan. Y si el pan tiene todos los, digamos, las críticas que se hacen, que si engorda, que si no sé qué, que si no sé cuál, pues yo como pan siempre con medida, porque a lo mejor me interesa mantener el peso también, pero como siempre con pan. Muy bien. La siguiente es un hobby que no conozcamos de ti. Bueno, habéis hablado algunos, el tema de la música sigue siendo un hobby, pero en los últimos tiempos he intentado desarrollar, ahora mismo por razones de salud y tal, lo he abandonado un poco, que es el alpinismo. Un grupo de gente del sindicato unitario, bueno, oscilando a veces entre 5 personas y otras veces 25, pues durante 11 años hemos estado saliendo todos los domingos al monte por rutas distintas de Cantabria, de tal manera que tenemos un blog incluso donde se recogen pues más de 150 rutas distintas por las montañas de Cantabria. Y bueno, pues ese es un tema que en cuanto salga de este pequeño bache en que me encuentro, pues intentaré recuperar porque es fundamental. Muy bien, y la última además que nos viene muy al hilo de lo que nos estabas contando, un lugar de Cantabria para visitar. Bueno, infinidad de ellos, No me atrevería a escoger. Cualquiera que sea coger un poco de altura para tener una visión amplia. En ese sentido, yo con mis compañeros cuando empezamos decía senderismo, eso es muy... No, hay que coger altura siempre, que desde ahí se ven las cosas con otra perspectiva y empezamos a hacer alpinismo. Muy bien, pues eso es todo. Pues con esto vamos a despedir el programa. José María, desearte una pronta y total recuperación de ese pequeño bache de salud en el que te encuentras, porque te necesitamos, necesitamos de tu experiencia y de tu sabiduría y de tu combatividad también, que te conocemos desde hace mucho. Agradecerte muchísimo que nos hayas contado aquí un poco tu vida y también tus visiones del presente. Y nada, decir a la gente que os dejamos con Cantares de la Montaña y que volvemos a vernos la semana que viene con otra persona que también tiene mucho que contar y que transmitirnos. Muchísimas gracias, José María Gruber. Gracias a vosotros también por dejarme aportar mi granito de arena a todo el movimiento que tenemos entre manos y tenéis vosotros también. Un abrazo, un abrazo. Luego.